Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos y amigas, quienes nos escuchan en el horario del Perú, pero también en otros usos horarios. Esta oportunidad quiero empezar agradeciendo la gentileza de Sandra Weiss, politóloga, periodista experimentada, con buen conocimiento y buena metodología, que conoce muy bien América Latina y el Caribe, pero también otras partes. Sandra nos está haciendo un esfuerzo para acompañarnos y compartir su experiencia, su conocimiento y algo de ver un poco alguna bola de cristal, solo por usar una figura, Sandra, nada más. Antes de que partas de viaje, probablemente te van a ver por redes de France Press o de Deutsche Welle o qué sé yo, en las redes en que tú participas habitualmente. Sandra, yo no sabía bien cómo titular la sesión, la conversación de esta noche, pero el tema central es el pueblo venezolano. Más allá de las discusiones que se están teniendo todos los días sobre lo que ocurre cada mediodía, cada 3 horas, de un día para otro, lo que interesa desde el punto de vista humano, más allá de lo partidario, desde el punto de vista humano, esencialmente de varones, mujeres, niños, particularmente la gente más vulnerable, lo que interesa es el pueblo. Un pueblo con una experiencia bastante grande, en mi percepción, con un proceso de socialización política que yo conocí desde los años 60, que algunos no lo toman en cuenta, probablemente porque son de generaciones nuevas, pero yo sí veo un proceso de socialización política muy agudo desde que tengo uso político, uso de conciencia cívica de los años 1960, incluyendo esfuerzos de tipo tanto de la derecha, de la socialdemocracia, la democracia cristiana y distintas fuerzas o movimientos marxistas, leninistas o socialistas armados, levantados en armas. Pero hoy día nos enfrentamos frente a otra circunstancia. Entonces, en esta conversación yo te pido que nos digas tu vivencia, tu percepción, porque acabas de estar en Venezuela, tu vivencia respecto de estos temas claves, el pueblo. ¿Cómo está el pueblo? ¿Qué siente el pueblo? Se habla mucho de los líderes y es normal, pero nos interesa también el pueblo. Y, por otro lado, las claves de las operaciones gubernamentales, de la gestión gubernamental en este momento. Empecemos por ahí, ¿te parece? Pues muchas gracias por la invitación. Veo que hace mucho frío allá en Lima, contrariamente al calorcito que hizo en Venezuela y que hace ahorita en México. Acabo de regresar ahí de Caracas, como tú bien dijiste. Y pues además, digamos, toda mi experiencia de corresponsal en América Latina empezó con el chavismo. Yo llegué aquí en 1999. Entonces, digamos, es una historia que he seguido desde sus inicios hasta ahora. Entonces, tengo, digamos, posibilidades de comparar diferentes momentos de la historia. Además, pues he vivido allá, ahí junto con mi esposo, que también es periodista. Pasamos 3 años viviendo allá en Venezuela. Entonces, conozco bastante bien, digamos, Venezuela y lo he cubierto en distintos momentos. ¿Qué he encontrado esa vez? Mira. Yo esta vez, cuando llegué a Caracas, inmediatamente me fui a los barrios pobres de Caracas, que son Catia y Petare. Esos son los antiguos bastiones del chavismo desde sus inicios, porque el chavismo nació como una gran promesa de que la riqueza del petróleo, porque Venezuela es un país monoexportador, depende realmente del petróleo. Eso es una característica que hay que tener en mente, ¿no? Hablando de Venezuela, porque ese país produce esencialmente petróleo, todo depende del petróleo. Y pues esa riqueza petrolera ha causado, digamos, un avance
en Venezuela en los años 60 y 70 comparado con el resto de América Latina. Era un país muy avanzado, un país democrático, además, después de la caída del dictador Pérez Jiménez en 58, lograron instalar un sistema democrático de alternancia en el poder y un país que avanzaba, mucha inversión en infraestructura. La verdad hubo un salto por adelante, pero al mismo tiempo creció muchísimo la población de Venezuela y se empezaron a ver las distorsiones que muchas veces ves en los estados petroleros o que dependen mucho de la exportación de recursos naturales, que hay mucha corrupción y la repartición de esa riqueza no está funcionando bien. Entonces, pues creció la desigualdad, la pobreza, hubo pues cuestionamientos políticos, una desestabilización política, y llegó en 99, llega Chávez prometiendo repartición justa de esa riqueza. Y fue una gran esperanza, un gran anhelo de todos estos millones de venezolanos que vivían en una pobreza que no es comparable con el resto de América Latina, no es la miseria que yo he visto en otros lados, Centroamérica, por ejemplo, pero pues era una desigualdad percibida como muy agudamente. Entonces había una esperanza y el respaldo era inmenso en esas poblaciones, en esas barriadas pobres de Caracas. Y ahorita que volví, eso ha cambiado completamente. Sobre todo esos últimos 11 años de Maduro han sido un desastre. La economía cayó en 75% de su PIB, además de todos los problemas que hubo con las sanciones, con la pandemia, un gobierno cada vez más ensimismado, encerrado sobre sí mismo, una corrupción que ya empezó con Chávez, que ya venía desde Chávez, porque su sistema de gobernanza era, o sea, lealtad en contra de un permiso para enriquecerte, para robar. Y ese sistema siguió con Maduro. Y eso ha empobrecido el país y ha aumentado muchísimo la desigualdad y la gente dependía realmente, y depende hoy en día en gran medida todavía de las ayudas del gobierno, que crearon una app en la que te tienes que registrar para recibir, por ejemplo, comida, las famosas canastas CLAP, cajas CLAP, y también para tener acceso a gasolina subsidiada, que es casi gratis, pero necesitas registrarte. Y para el resto es una economía dolarizada con unos precios que ni en Europa yo estoy pagando. O sea, ves unos precios totalmente distorsionados, una media luna, por ejemplo, $3, o pues ves como cosas de lujo que yo ni he visto en Europa, botellas de vino para $700, cosas así, una locura total. Entonces es una economía totalmente distorsionada, la mayoría de la gente no tiene acceso a esos productos, depende de la ayuda del gobierno y además no hay trabajos y si hay trabajo están muy mal pagados. O sea, el promedio, un venezolano hoy en día gana $130 al mes y con esos $130 no compras absolutamente nada en ese país. Entonces no hay manera de sobrevivir, eso ha causado una gran ola de migración. Entonces el descontento es tremendo en las variadas. Yo fui a Petare, por ejemplo, que es uno de los barrios pobres, y he hablado con 8 personas y de las 8 personas había 2 chavistas, o sea, chavistas que eran pro gobierno, una que decía, no me queda de otra, soy empleada pública y me obligan a votar, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero tampoco confío mucho en la oposición. Y otra persona que está convencida de que eso es el mejor sistema y que la oposición son unos asesinos y que pues Maduro tiene que seguir. Y el resto estaba decidido de votar por la oposición porque dijeron, ya estamos hartos y lo que más le reprochan es haber destruido el salario, haber destruido el trabajo y haber destruido las familias. Porque con la migración que tuvimos en Venezuela son casi 8 millones de venezolanos. Así es. Entre un cuarto y un tercio de la población. Eso ha destrozado las familias. Todos tienen a alguien afuera. Y en Venezuela eso es un trauma, porque Venezuela nunca ha sido una sociedad de migración. Venezuela más bien recibía migrantes de otros países. Y es algo que está muy dentro de la gente. Y varios de ellos empezaron a llorar cuando me contaron que eso significaba para sus, que no hayan visto nacer sus nietos, que sus hijos están afuera, que tuvieron que pasar por el Darién, que fueron secuestrados, violados. O sea, un trauma tremendo. Y realmente esa ruptura
con lo que era de alguna vez la promesa del chavismo es muy profunda. Y creo que no, aunque Maduro ahorita pues desconoce el triunfo de la oposición, porque eso hay que decirlo en claro, o sea, fue un robo, y es evidente el robo, aunque algunos gobiernos todavía se muestran las actas, han pasado 11 días y el gobierno no ha mostrado ni una sola prueba de sus cifras, mientras que la oposición sí las ha mostrado, las ha subido a internet, y hubo varias auditorías, sobre todo de medios, que pues, coinciden con las cifras de la oposición. El candidato, uno de los candidatos opositores que no ha ganado, Enrique Márquez, también ha mostrado actas, dicen el mismo resultado, que la victoria fue inmensa para el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. Entonces el gobierno no puede comprobarlo, pero fue un robo y todo el mundo sabe que fue un robo, y eso va a profundizar todavía la grieta que hay entre el chavismo y la población, y eso no se va a subsanar. Permíteme en este punto introducir un tema que te ruego no te extiendas mucho, pero es para aclaración. Mira, hay personas, funcionarios internacionales del PNUD, de UNICEF, de ONGs internacionales en Ecuador, Colombia, América Central, México, Argentina, que están en favor claramente del gobierno, y también en el Asia, embajadores, otros funcionarios, que están en favor abiertamente del gobierno Maduro, y dicen que en lo económico, este es el punto particular que quiero tu reflexión, que en lo económico el fracaso es por el bloqueo. Me gustaría que volvieras sobre ese punto y nos dieras tu criterio. Ay, sí, mira, yo creo que esta elección fue un poco el parteaguas que nos ha mostrado realmente, digamos, las caras desnudas de la izquierda, más que nada latinoamericana. Están los que aún así en ese momento, con todas las pruebas que están sobre la mesa, con toda la represión que se ha desatado, porque hay más de 2.200 encarcelados ya, y gente, o sea, es una cacería de brujas que está haciendo el gobierno, negándoles absolutamente todos los derechos básicos a la defensa. O sea, están en centros de reeducación, como los llama Maduro, obligados a tratos denigrantes. Pues se pueden leer todos los informes de los organismos de derechos humanos del mundo. Aún así hay gente que sostiene ese régimen, y yo me he preguntado por qué lo hacen, ¿no? Si la evidencia es tan apabullante. Y yo creo que tiene que ver un poco con una izquierda en cuya cabeza nunca ha caído el muro de Berlín, que viven todavía en un mundo donde toda la culpa la tiene el imperialismo de los Estados Unidos, que nunca realmente desde 1989 han avanzado en su mente, y siguen viviendo en esa guerra fría. Creo que es gente que tiene un apego emocional a esta visión del mundo, y es como casi una religión, ¿no? Y si no despertaron ahora, nunca van a despertar. Pero yo también veo una izquierda moderna, joven, que es muchísimo más crítica, que no tiene ese lastre psicológico también de esa época, y que dicen claramente cómo son las cosas. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Gabriel Boric, de Chile, que es de la izquierda, pero es una izquierda nueva, y una izquierda que abre los ojos. Pero tampoco es una cuestión de edad, porque está Gioconda Belli, por ejemplo, que luchó en Nicaragua, pero ahorita es una crítica de lo que está pasando en Nicaragua, es una crítica de Venezuela, o sea, no tiene que ver con la edad, más bien es una disposición mental. Eso como para entrar. Yo creo que ya vemos quiénes son de la izquierda autoritaria y quiénes son de la izquierda democrática, y cada quien que elija su campo, ¿no? El tema de las sanciones, pues esa es la narrativa que ha instalado Maduro, es la misma narrativa que tiene Cuba desde hace décadas. Y yo creo que esa narrativa, si bien tiene algún ingrediente que sí es cierto, porque las sanciones sí complican, por supuesto, la vida económica, pero también hay que ver que las sanciones, o sea, el declive de Venezuela empezó primero mucho antes de las sanciones, ¿no? Las sanciones empezaron en 2017, 2018, cuando Maduro cada vez se volvía más represivo, ¿no? Bueno, ese punto es importante, efectivamente, la línea de tiempo.
cuando desconoció la victoria de la oposición en las parlamentarias y creó un parlamento paralelo, cuando empezó con la represión contra los manifestantes. Ahí empezaron las sanciones, pero el declive empieza en 2014 ya, con la caída de los precios de petróleo, porque pues ya no entra tanto dinero y el dinero que está entrando se dilapida en la corrupción. O sea, hay cálculos que entre 600 y 700 mil millones de dólares se robaron de los ingresos petroleros de Venezuela en los tiempos del chavismo, los 25 años. O sea, es una monstruosidad. Y todo ese dinero tú lo ves porque ahí está. Hay burbujas de lujo en Caracas donde todos esos que confluyeron y ayudaron a Maduro a mantenerse en el poder, a hacer los negocios. Hay una nueva élite que llaman enchufados y esa élite ahí está porque por las sanciones ya no puede lavar tan fácilmente el dinero afuera. Si tú buscas los últimos escándalos de lavado de dinero, los Panama Papers, los Andorra Papers, el Affair Julius Baer, HSBC, siempre los venezolanos están ahí arriba en los que lavan dinero, en todos esos escándalos. Y pues esa gente sí está teniendo más dificultades porque los buscan, los tienen ubicados. Entonces ahora repatriaron el dinero y crearon una burbuja de lujo en Caracas. Eso los está viendo. Y las sanciones sí le han complicado hacer negocios a esa gente, sí le han complicado hacer negocios a Venezuela, pero aquí en Venezuela, en primer punto, en una élite corrupta y autoritaria. Y sí también sufre la población, pero pues la verdad, o sea, quitando las sanciones no vas a quitar los autoritarios. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la mejor política para realmente el pueblo venezolano poder respirar y poder aspirar a una vida mejor? ¿Es quitar las sanciones o quitar el gobierno que les roba? Ahora, todavía no entremos a esta pregunta clave. Tú ya quisiera hacerte algunas repreguntas sobre otros aspectos que por lo menos para algunos pocos analistas son importantes. Primero, sigue funcionando el triángulo y el bombeo de recursos venezolanos para Cuba y Nicaragua en particular y para algún otro estado de los estados del Caribe. Siguen exportando a estos países. Tiene altibajos. Yo justo me puse ayer a checar las cifras de las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba y llegaron a bajar mucho. Antes estaban casi en 70,000 barriles diarios, ahora bajaron a 35. Simplemente porque pues Venezuela mismo ya ha bajado mucho la producción petrolera. Antes tenían 3,5 millones de barriles diarios. Digamos, en los primeros años de Chávez, cuando todavía funcionaba bien PDVSA, ahorita estamos en 800,000 barriles diarios. O sea, eso fue el derrumbe de la producción petrolera en Venezuela por varias razones, por la huelga petrolera. Después Chávez echó a todos los técnicos y lo entregó a manos de gente leal, pero que no eran buenos técnicos en petróleo. Después por también las nacionalizaciones, después por peleas con petroleras que se fueron. Y después también por las sanciones, aunque hay que decir, Estados Unidos levantó, o sea, permite a Chevron a negociar petróleo venezolano otra vez. O sea, esas sanciones ya se levantaron el año pasado cuando se negociaron las elecciones, porque las elecciones a las que llegamos ahora fueron negociadas. O sea, no hay que olvidarlo. Maduro no los hizo por ser buena gente, fue un acuerdo con Estados Unidos, muchos puntos de los cuales no cumplió Maduro, pero igual, o sea, hubo elecciones con desventajas tremendas para la oposición. Maduro eligió su candidato. No había acceso para la oposición a medios nacionales, tuvieron que hacer toda su campaña en redes sociales, muchas cosas que se incumplieron, pero llegamos y ganaron, ¿no? Algo a lo que no se esperaba. Sí. Pero bueno, eso no era la pregunta. Sí sigue el negocio con Nicaragua, sigue el negocio con Cuba, pero en menor medida porque hay menos petróleo. Y esos países, pues es claro que fueron los primeros en reconocer la victoria de Maduro, porque dependen de esos regalos de petróleo, porque ellos no producen nada. En Cuba tenemos apagones de 48 horas, hubo hasta
Hay protestas populares en Cuba cada tanto porque pues no hay comida, hay apagones todo el tiempo, la gente está agotada, o sea, el éxodo que tenemos de Cuba también es tremendo. Se habla un poco menos en los medios, pero todos los jóvenes se están yendo de Cuba, quedan nada más los viejos. Es una sociedad envejecida brutalmente porque la economía cubana está en el suelo y nicaragüense estamos en lo mismo y cada vez peor, porque pues Daniel Ortega está persiguiendo a empresas, está persiguiendo a empresarios, está persiguiendo, hasta metiendo en la cárcel a su propio hermano. Es una economía cada vez más cerrada y depende del petróleo venezolano. Entonces, sigue existiendo esa interdependencia, pero entre los países que antes eran amigos de Venezuela y los que ahora son, pues ya son muchísimo menos. Ahora, hay un eslabón del tema que nos estás explicando que tiene que ver con dos potencias petroleras mundiales, Rusia, Irán, y una potencia económica y tecnológica, aunque no es petrolera, que es la República Popular China, que son tres regímenes parecidos pero a la vez diferentes. Son parecidos en su estructura piramidal, pero diferentes porque Irán es una teocracia, aunque tenga elecciones, es una teocracia dirigida por una especie de curia, que son los ayatolás. Rusia no es un partido único formalmente, pero es lo que los politólogos llamamos un partido dominante, absolutamente dominante y prácticamente sin separación de poderes, y poderes reales, ¿no? Y con una fuerte presencia de la policía, de la seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, pero además operadores privados militares como el grupo Wagner. Y la República Popular China pues es un Estado calcado del sovietismo y del maoísmo, o sea, son tres diferentes. Pero en concreto, con esta pequeña introducción, el asunto es: ¿no le han resuelto a Venezuela esos apoyos financieros, políticos y técnicos su problema petrolero? ¿Es posible que ahora se lo puedan resolver? Mira, sí, esa es la dimensión geopolítica que hace el conflicto tan complejo de Venezuela, porque tenemos pues la población, tenemos el conflicto político entre oposición y Maduro, y tenemos estos juegos geopolíticos que también influyen, ¿no? Los tres países están muy presentes, sobre todo desde las sanciones, que fue necesaria que le ayudaran un poco a Maduro. ¿En qué están presentes, no? Para entender un poco su papel. China ha dado muchísimos créditos. Esos créditos fueron dilapidados por el gobierno de Maduro. Y a mí me han dicho, pues, politólogos en Caracas que China está bastante molesto, que todos esos créditos no llegaron a ningún fin productivo, ni para mejorar la industria petrolera, ni crear, digamos, otras industrias de la alimentación. Había muchos proyectos chinos venezolanos y la verdad todos fracasaron por la tremenda corrupción en Venezuela. Entonces los chinos están molestos, pero están apoyando el gobierno. Yo creo la idea del juego de los chinos es geopolítico, no les interesa Venezuela de por sí, sino les interesa estar presente en el patio trasero de los Estados Unidos para, digamos, tal vez llegar a alguna transacción en su patio trasero, que es, pues sabemos todos la historia de Taiwán. China está muy presente en el tema de la tecnología de control vía internet y redes sociales. Ellos, por ejemplo, hay una aplicación que se llama VenApp, que es la aplicación en la que te tienes que registrar si tú quieres recibir algún subsidio del gobierno venezolano, sí, que sean las cajas CLAP o pues la gasolina subsidiada. Tienen registrada, o sea, una gran parte de la población venezolana está ahí. Es como antes en Cuba y en Nicaragua de los 70, con las listas por barrio, por los comités de defensa sandinistas o los comités de defensa de la revolución. Perdona la interrupción, me hizo recordar eso. Es lo mismo en digital. Irán está muy presente en la industria petrolera. Han estado tratando de levantar un poco la producción. No han logrado mucho, yo creo que unos 50, 60 mil barriles diarios que han logrado levantar.
porque pues también es una industria muy compleja, necesita químicos muy especiales que ya no se pueden importar y también a los iraníes que están igual sancionados les cuesta conseguir todos estos productos. O sea, ahí sí han funcionado las sanciones. Esos son los iraníes. Otros dicen que también están involucrados en el tema de la represión de las protestas. Es muy difícil saber, porque la verdad es un régimen herméticamente cerrado. Y Rusia está muy presente a la vez en el armamento, porque ellos pues les están dando armas de fuego, aviones de caza, etcétera, todos son rusos y ellos también hacen el mantenimiento porque cuando se lo dieron a Chávez, o sea, a Venezuela hace 15 años atrás, pues la verdad esos aviones los desvalijaban, no volaban, entonces ahora se encargan también de eso. Y parece que están muy activos en el tema de la propaganda y la desinformación en redes sociales. Eso también es una fortaleza de Rusia. Rusia, pues dicen muchos que también están ahí por un tema de transacción para ver si pueden negociar algo con los Estados Unidos respecto a Ucrania. Esos son un poco los temas, pero es muy opaco y no se sabe muy bien realmente cuáles son los fines últimos de esas potencias que también parecen estar creando una especie internacional de la autocracia. O sea, todos tienen, digamos, expertise en cómo destrozar una democracia y se lo están dando a Nicolás Maduro. Y creo que mucho de la respuesta muy violenta que hemos visto después del robo de las elecciones tiene que ver con la asesoría y el apoyo de estas tres potencias, ¿no? Sí, Porque hubo también intentos de mediación. Estuvo, por ejemplo, el ex canciller brasileño Celso Amorim, que se reunió con Maduro el lunes después de la elección. Y no sabemos de qué se habló, pero pues sabemos que Brasil está a favor de la transparencia de las elecciones y que de reconocer realmente el resultado real como fue. Y me imagino que le ha advertido a Maduro de que si no tenía respaldo y mostrar las actas, pues eso iba a crear un problema. Pero aún así, Maduro el lunes en la tarde ya se dejó proclamar por su consejo electoral como presidente electo. Y eso creo que tiene que ver con que sabía que tenía un apoyo importante de esos países detrás, ¿no? bueno, esa expresión que has usado desde el punto de vista de ciencia política y del poder en general, ¿no? Ya sea que uno se aproxime por la historia, por la antropología, por la economía, por distintas disciplinas, internacionalización de regímenes autoritarios que realizan la dictadura donde es indispensable y la dicta blanda como uso. Yo los denomino en cierta medida, se puede caracterizar, permíteme este paréntesis pequeño, como protectorados, neoprotectorados, porque sin esa protección esos regímenes simplemente dejarían de existir. Más allá de mi comentario, me gustaría ahora preguntarte una cierta ampliación sobre este triángulo o cuadrángulo de personalidades, de dirigentes latinoamericanos que están interviniendo ahora ahí. Me refiero a AMLO, el presidente de México, que está en retiro. Entra la señora Sheinbaum, el presidente Petro, que no hay que olvidar las relaciones, vamos a emplear una vieja expresión de Menem, cuasi carnales, entre las guerrillas que ahora se llaman guerrillas, pero antes estaban en la lista de terroristas, que es parecido pero no es lo mismo, colombianas con Venezuela y los nexos con el Partido Socialista Unificado Bolivariano de Venezuela. Esos dos por una parte, esos tres, México, Colombia, Venezuela, Brasil y Chile. En lo de Brasil, te agradecería que me esclarecieses, si estoy equivocado me lo dices. Yo he percibido una diferencia de matiz y en la política internacional a veces los matices son importantes, pero puedo estar equivocado, me atrevo a preguntártelo. De matiz entre los comentarios y las declaraciones publicadas de Celso Amorim y las declaraciones de Lula. Finalmente, un matiz de cambio en la última declaración de Lula, que es seguida por una declaración muy contundente del presidente Boric.
ese sería el asunto que yo estoy percibiendo y que creo que si esas cosas, esos factores, perdón por la expresión, esos factores no tienen la suficiente influencia, no habría un elemento de legitimidad latinoamericano más extendido, más amplio, porque no estamos hablando de pequeñísimos países, ¿no? Estamos hablando de países muy importantes para buscar una salida a la situación venezolana, del pueblo venezolano y del régimen político venezolano, sin que yo al menos tenga mucha expectativa sobre el particular. Te agradecería una reflexión, un comentario sobre lo que acabo de expresarte. Sí, hay esos matices, también los veo en México, entre lo que hace la Cancillería, dice la canciller Bárcena, y también lo que dice el presidente López Obrador. Hay esos matices y creo que tiene que ver con lo que hablamos antes de esa vieja izquierda a la que se le está rompiendo el corazón con lo que pasa en Venezuela. Se ve un poco confrontado con un panorama que les cuesta admitir que eso está pasando. Y creo que le pasa a Lula y le pasa a AMLO y también le pasa a Petro, porque los tres son representantes de esa vieja izquierda de la Guerra Fría, ¿no? Antiimperialista y todo lo que tú crees. Y pues creo que primero en ver que eso iba para mal camino es Lula, que Lula siempre ha sido, aunque de izquierda, también un hombre muy pragmático, muy metido los pies en la tierra a pesar de sus viejos amistades con Cuba y con toda esa izquierda. Y creo que es el que ve que se necesita una política de Estado, ¿no? Y desde antes de la elección ya ha estado reuniéndose, hubo contactos con México y con Colombia para tratar de concertar una posición que ayudara a que fuera una elección pacífica y que se respetara la democracia. No sé a qué van a llevar esos intentos, pero lo que me parece interesante es que los Estados Unidos están dándole apoyo a ese intento de mediación, porque por ahora es un intento, todavía están buscando canales, no hay nada oficial. Yo creo que eso va a tardar mucho. La diplomacia es un arte en silencio y es algo que no es algo muy rápido, ¿no? No se resuelve rápido. Eso es todo un proceso, porque yo creo que por lo que me han dicho desde Caracas, Maduro no se esperaba que iba a perder, aunque todas las encuestas decían que iba a perder. Estaba confiadísimo en que su aparato, que ha estado funcionando durante décadas, hay que decirlo, el aparato electoral de los chavistas, que él estaba convencido que podía ganar la oposición. Y creo que le cuesta todavía asimilar que no ha ganado. Entonces es un proceso también que tiene que sentarse en un momento. Se ve que está durmiendo poco, está muy irritado y en algún momento yo creo que se va a ver las cartas sobre la mesa y empezar a pensar qué va a hacer, cómo salir de ahí, ¿no? Yo creo que es valioso. Veo que Lula está muy cauteloso, muchos lo critican por eso, que no haya reconocido el triunfo del mundo. Yo creo que en ese momento está tratando de mantener abierto el canal de contacto con el gobierno de Maduro, y creo que es algo que se puede entender y es valioso. Necesitamos ese canal. Hay mucha gente que tiene mucha desconfianza por esa historia de relaciones muy cercanas de Brasil, México y Colombia con el régimen venezolano. Algunos sospechan que solo están tratando de ganar tiempo. Yo no creo que sea así. Yo sé que esos procesos de negociación siempre tardan mucho, necesitan tiempo. Es correcto. Y creo que tienen razones de peso también para querer una solución negociada, por muchas razones. El primero es la migración. La migración venezolana es un fardo, es una carga tremenda para estos países vecinos. Son muchos millones de personas que tienes que darles de comer, algún acceso al sistema de salud, y todas las economías en la región post-pandémicas han sufrido mucho y no están, ni siquiera están en capacidad de darle a su propia población, y menos a millones de venezolanos.
Además, pues esa migración venezolana también viene un gran problema transfronterizo criminal. Está el grupo criminal del Tren de Aragua, que está involucrado en la trata, en el narcotráfico, en la extorsión. Pues ustedes en Perú lo saben muy Es bien. el tren de Maduro, el tren del régimen. Exacto, está muy cercano al gobierno. Pues ha habido hasta asesinatos que fueron ejecutados por el Tren de Aragua con conexiones aparentemente en esferas altas del gobierno de Venezuela, en Chile, por ejemplo. Entonces es un problema de seguridad también. Es un problema también de que todos estos gobiernos, Lula mismo ha ganado en una elección muy disputada. Hubo un intento de golpe contra Lula. AMLO tiene esa idea de que le han hecho fraude en 2006. O sea, todos están también en una situación personal que creo que están dándose cuenta de que no se pueden convalidar fraudes electorales tan abiertos. Creo que están también llegando a esa convicción, y también Petro. Y creo que la otra razón de peso es que pues están viendo de que el control en la región se les está yendo de las manos con China, Rusia y Irán jugando su propio juego, ¿no? Yo creo que por primera vez se están dando cuenta un poco de las implicaciones geopolíticas de pérdida de control que eso conlleva en la propia región, que ya no son capaces, o que se les está quitando hasta cierto nivel la posibilidad de influir en resolver los conflictos en la región. Creo que estas son las razones de peso que llevan a ellos a un esfuerzo sincero de mediación. Ojalá que no me equivoque. ¿A dónde va a llevar? Vamos a ver. Eso no lo sabemos, efectivamente. Una pequeña acotación, una coda, permíteme. Hace poco se publicó un libro en Chile donde han escrito Jorge Heine, Carlos Ominami y otros que prácticamente plantean que América Latina puede tener una política exterior. Ha sido un libro bastante comentado, a mí me lo alcanzaron, Carlos Fortín y otra gente que yo conozco de hace muchos años ha trabajado ahí, Roncayolo y otras personas más. Lo que plantean es una especie de caminar en medio entre Sila y Caribdis, ¿no? O sea, del no alineamiento activo le llaman. A mí me recordó los no alineados, pero en fin, siglo XXI. Eso es más difícil, no hay que olvidar, que Brasil es un socio estratégico de China, y China tiene más o menos el 40% de inversión extranjera directa en Chile y pasando el 35% en el Perú, y con los 3 proyectos de comunicación entre Atlántico y Pacífico que tiene Brasil y que China también los conoce, obviamente, aparte del tema de Chancay, la conexión ferroviaria que yo le llamo Capricornio y que el gobierno chileno, la sociedad chilena llama central, es central para ellos, ¿no? Pero es Capricornio, no está cerca del Ecuador, sino que está por el lado del trópico de Capricornio. Ese es un asunto que pesa también de manera implícita. Y yo lo único que he comentado cuando hemos discutido estas cosas es que la estrategia de China en estos momentos, en América del Sur al menos, no es militar, es básicamente económica. Pero ahí deben estar jugando también estos factores, ¿no te parece? Sí, totalmente. Yo creo que pues China fue visto durante más de una década como una gran oportunidad para Sudamérica, pues legítimamente, ¿no? Porque sí lo es. Diversificar las relaciones económicas, políticas, siempre es una buena estrategia para reducir vulnerabilidades. Pero creo que recién se están despertando los gobiernos, o algunos por lo menos, también viendo de que hay... pues mientras tanto la dependencia está aumentando mucho de China, y eso crea también otras vulnerabilidades, ¿no? Yo creo que se están dando cuenta de que esa estrategia también tiene sus costos, que no es gratis, que no solo es win-win, como siempre se los ha estado vendiendo,
Sí, sino que tal vez deberían pensar un poco más estratégicamente qué inversiones realmente les benefician, cuáles son los que tienen peligros. Tú hablas sobre todo de una estrategia económica de China, sí es cierto, parece ser económica, pero el control que están teniendo de las rutas marítimas, de los puertos, de la comunicación, por ejemplo, todos estos también son sectores estratégicos Así militares porque es, son de doble uso, ¿no? así Y es, creo que recién, digamos, se están dando cuenta también así es. de esa problemática que hay. Lo que estamos viendo del esfuerzo de Lula creo que tiene que ver también con esa conciencia, porque lo que yo veo es, pues, hoy por hoy, Itamaraty, digamos, es uno de los pocos ministerios de Relaciones Exteriores que todavía tiene un pensamiento estratégico que va mucho más allá de lo que es solamente Brasil, sino del conjunto. Brasil siempre ha tenido esa visión, pero también la ha conservado, ¿no? De pensar a la región en su conjunto. Nunca lo han logrado realmente a crear porque todos los esfuerzos han fracasado. El último que pues fue con Chávez, ¿no? Esas famosas ideas del ALBA y del CELAC y todo, porque fueron súper ideologizados y al final no llevan a... Y muy Y muy corruptos, corruptos, y muy muy corruptos. corruptos, muy Ahora, corruptos, sí. permíteme, hay otra dimensión, Sandra, que no quiero desaprovechar estos 20 minutos que nos quedan para que tu presencia, tu experiencia, tu conocimiento y tu presencia tan fresca nos diga algo de lo que prácticamente no se habla o se habla muy poco. Me refiero a la composición de la oposición y al papel de la Iglesia Católica y algunas otras iglesias cristianas sobre lo cuales no tengo información. Te agradecería que dedicaras unos minutos a esto y otros minutos respecto a algunos, que nos reserváramos un par de minutos para tener una reflexión tuya sobre la relación de este problema con Europa Occidental y Ucrania, si es que hay. Ok, Te cedo la palabra. bueno, ya. En cuanto a la Iglesia Católica, Y la tiene un... composición de las fuerzas de oposición. Sí, sí, sí. Ok, vamos a empezar con la Iglesia. Ok, con mucho gusto. La Iglesia Católica es una fuerza todavía muy importante en Venezuela, mucho más que en otros países de América Latina. Eso es un punto que llama mucho la atención porque, por ejemplo, en Brasil ya casi la mitad de la población es evangélica y eso es el mismo caso en muchos países de Centroamérica. Por ejemplo, también en Perú tengo entendido que están avanzando mucho las iglesias evangélicas. En Venezuela eso es mucho menor, ese avance. La Iglesia Católica siempre ha estado dividida. Desde los comienzos del chavismo hubo curas, obispos muy cercanos a ese proyecto de Chávez por digamos, el toque social, ¿no? Con esa idea de justicia social. Y hubo sectores muy conservadores, muy decididamente identificados con la oposición. En los últimos años, yo diría decir desde Maduro, la Iglesia ha estado en un papel mucho más retraído, mucho más de apoyo a la población de base, ayudando en las necesidades cotidianas, que fueron brutales, ¿no? Tratando de buscar medicina para la gente, organizando, pues, alimentación para sus Sobrevivencia. comunidades de base. Sobrevivencia. Han estado en eso y eso les ha ayudado a mantener una conexión muy fuerte con la población venezolana, ¿no? Fueron muy hábiles en eso. Y ahorita hubo también ciertas diferencias en el acercamiento a esa crisis. Hubo un par de obispos que han sido muy críticos de las violaciones de derechos humanos que han ocurrido, de la violencia que emana del régimen de Maduro. Y hubo una reacción, digamos, más conciliadora de la parte del Vaticano, del Papa Francisco, llamando a un diálogo, ¿no? Todos esos tipos de cosas. O sea, también estamos viendo diferentes approaches desde la Iglesia en este conflicto. Pero al final creo que se están preparando también de participar en una especie de negociación. Recién nombraron un cardenal, recién, justo antes de las elecciones, un nuevo cardenal
que puede jugar un papel si más adelante se abre un diálogo, porque ha sido, digamos, muy ecuánime en todo este conflicto. Punto 2, la oposición, la composición de la oposición. La oposición venezolana le costó mucho en entender qué naturaleza era el chavismo, y creo que durante mucho tiempo se estuvieron comportando como si eso fuera nada más un partido normal en un sistema democrático. Y no se dieron cuenta que los sistemas populistas, los regímenes populistas, funcionan totalmente en otra lógica, ¿no? En esa lógica de la polarización, de querer negar el otro, quitarle su condición de defender intereses legítimos y todo eso. Les costó mucho, y después hubo muchos intentos fracasados digamos, de destronar al chavismo. Hubo todo tipo de estrategias violentas también, invasiones, golpes, tratando por la fuerza, intentos de asesinato. Y sobre el tema, o sea, les costó mucho llegar a la convicción de que, aunque en condiciones de total desigualdad, hay que buscar una salida política, hay que buscar una salida democrática, hay que participar en elecciones, no boicotearlas, ¿no? Eso les costó muchísimos años de llegar a esto, pero creo que en esta elección llegaron unidos como nunca. Pues a María Corina Machado es la líder incontestable de la oposición en ese momento. No la dejaron participar, no la dejaron también su reemplazante, Corina Lloris. Se parece que se tantearon como 2 o 3 nombres más hasta que llegaron a Edmundo González Urrutia, que el chavismo sí dijo, pues contra ese sí le podemos ganar, y le autorizaron. Y aún así, y además pensando que la oposición se iba a pelear y todo, y no. O sea, la oposición se unió, estuvieron realmente estratégicamente y tácticamente unidos. Eso creo que fue un punto en su favor. Han tenido una estrategia fantástica de defensa de su voto, la verdad. Armaron unos comanditos y no sabes, Manolo, como la gente, o sea, tú votas en máquinas en Venezuela, ¿no? La máquina, al final del día, cuando cierran las casillas, tú le aprietas un botón y salen los resúmenes electrónicos de los votos ahí. Y cada testigo de la mesa de cada partido tiene derecho a una copia de eso. Pero ya el chavismo, temiendo de que iban a perder, les ordenó que no les entregaron copias a los testigos de la oposición, y la gente peleó sus votos. La gente salía de los centros de votación escondido en el brasier, o sea, sacaban esas cosas porque sabían que eran las únicas pruebas que podían mostrar que ellos sí habían ganado. Y en algunos lugares trataron de sacarlos a las fuerzas, llegaron los colectivos a amedrentarlos, entonces la gente tuvo que llamar por WhatsApp a otros vecinos a defender el voto. Fue una cosa heroica. Se ha contado poco, pero fue o sea, ese civismo, porque fueron 60, 70 mil testigos que pelearon casilla por casilla, poder sacar su copia para llevárselo al comando, subiéndose en motos, en lanchas, metiéndoselos, o sea, de mano en mano para que llegara a donde tenía que llegar, para que podían la oposición sacar las pruebas, ¿no? O sea, fue heroico, una lucha heroica. Una interrupción, permíteme. Sí. Se ha dicho en muchos medios aquí en el Perú y por los voceros diplomáticos y de funcionarios internacionales que eso es un fraude, que ellos han hecho un fraude y que ese fraude, aunque sea parcial, es un delito y que no tienen ningún derecho a reclamar. ¿Cómo pueden haber hecho fraude? Pues pregúntales a los que dicen que hubo fraude. O sea, yo sé que las actas están en internet, todo el mundo lo puede consultar. Yo mismo con un amigo venezolano lo hemos hecho para ver su casilla, estaban correctas las cifras, porque él tenía también su copia y le habían tomado fotos y eran exactamente el resultado. Le han hecho muchas auditorías, medios de todo el mundo, el Washington Post, o sea, muchísimos, la MOES, que es una emisión de observación electoral. Hay muchas, o sea, auditorías que todos han dado que las cifras que da la oposición son correctas. Ayer salió dando entrevista a Enrique Márquez, que era otro candidato en esa elección, que también tiene sus copias y dice que corresponden con los que han publicado. Pues lo que dicen que hubo un fraude, que lo demuestren, y que Maduro
publique las actas, que hasta hoy en día, 11 días después, no se ha publicado. Y la verdad, cada día que pasa, pues es menos probable que lo que vaya a publicar, si algún día publica algo, sea realmente real, porque no hay una custodia de las actas que se pueda demostrar. O sea, cada día que pasa, pues es menos creíble lo que dice Maduro. Una repreguntita sobre el tema de la composición de la oposición. ¿Existen todavía estos antiguos partidos políticos, el Partido de Acción Democrática, el COPEI, o sea, la Democracia Cristiana allá, los partidos socialistas, la gente que se desprendieron de sus respectivos partidos y que fueron varias agrupaciones de izquierda, unas más marxistas y otras menos marxistas, pero importantes en la vida de Venezuela? ¿Existe algo de esto o fue liquidación? Existen esos partidos, pero como cascarones, porque el chavismo los intervino vía judicial, porque la justicia está bajo control del gobierno, los intervino, les puso una directiva pues puesta por ellos y participaron, pero con candidatos que eran marionetas del régimen, ¿no? Para darle una legitimidad a esa elección. Sí existen, pero pues no, ya no son lo que eran, o sea, están intervenidos. Pero hay otros partidos que sí han sobrevivido. Y sobre todo existen liderazgos que desde los inicios del chavismo han estado más que nada en la resistencia cívica, y de ahí poco a poco, como María Corina Machado, que estuvo en una organización que se llama Súmate, que estaba recolectando firmas para un referendo revocatorio, que han crecido, y muchos jóvenes he visto, muchos estudiantes que han estado en los movimientos estudiantiles, están en esos grupos políticos. O sea, sí hubo, hay algunos líderes que son de los inicios del chavismo, pero la mayoría son líderes jóvenes que han estado creciendo en los últimos años en la resistencia contra ese régimen. 2 minutitos para un temita que dentro de la larga lista que tengo, una lista abusiva, tú me vas a disculpar. Biden, Venezuela, proceso de solución que hay, y luego tus palabras finales, libres de lo que quieras comunicar, que te dicte tu conciencia, tu corazón, como lecciones de esta experiencia. Pues los Estados Unidos, el gobierno demócrata, yo creo que se ha movido muy cautelosamente en esa crisis, no como antes. Trump estaba involucrado en todo tipo de acciones más violentas, como la affair de Juan Guaidó, por ejemplo. Ahorita están bastante más concertados y más unidos, creo que con el resto de Latinoamérica y con Europa, que creo que todos están jugando su papel. Los Estados Unidos están aumentando un poco la presión sobre Maduro, diciendo que, pues, según lo que ellos ven, las pruebas, el ganador es Edmundo González Urrutia, sin reconocerlo, pero dicen que, pues, todas las pruebas conllevan a eso. Entonces aumentan un poco la presión sobre Maduro, pero también respaldan los esfuerzos de mediación de Brasil. Entonces creo que están jugando un papel constructivo. ¿Y quién de Europa? ¿Qué gobierno de Europa? Y Europa también. Europa tiene el problema de que las decisiones se toman unánimes, y Hungría ha estado bloqueando constantemente una resolución sobre Venezuela. Hungría, otro país del eje del autoritario, ¿no?, del que nos hablado antes. Sí. Pero los 7 países más importantes de Europa, entre ellos Alemania y Francia y España, han sacado también una declaración pidiendo la transparencia y una auditoría independiente de las actas electorales, para poder reconocer un ganador en esa elección. Entonces también están todos bastante concertados, la comunidad internacional democrática, y eso lo veo como un punto positivo. En Estados Unidos, el interés de ellos primario son los migrantes. Sabemos que otros 5 millones de venezolanos quieren irse si Maduro se queda en el poder, según encuestas. Eso sería un desastre para todos los vecinos y para los Estados Unidos. Eso es algo que quieren evitar. Entonces, pues también hay un incentivo muy fuerte de encontrarle una solución a ese problema. Pero Estados Unidos está en un proceso electoral igual, ¿no? Entonces todo también se lee un poco bajo la lógica de la campaña electoral, que eso a veces complica mucho la diplomacia. Complica mucho, así es. Sandra, yo te agradezco muchísimo, pero tienes unos minutos para que nos digas aquellas cosas que desees comunicar, porque tú tienes experiencia
que ya lo has señalado. ¿Y tienes alguna expectativa, no en términos de creencia, sino de análisis de probabilidad de que vaya por lo menos a despedirse de Maduro, aunque queden otras estructuras? ¿O Maduro y el jefe de las Fuerzas Armadas? Mira, Maduro ha perdido, aunque no lo quiere ver y no lo quiere admitir, pero Maduro ha perdido el 70% del pueblo, ¿no? Se mantiene con el 30% y con la pura represión. Sabemos que esos regímenes son muy difíciles de sostener si no van a la represión pura, como lo vemos en Nicaragua, ¿no? O en otros países del mundo. Pero yo creo que Maduro ha perdido. Aunque se pueda mantener todavía meses y tal vez incluso años en el poder, pero creo que la oposición tiene la ventaja estratégica en ese momento, y en algún momento las cosas van a caer por su propio peso. Y pues yo creo que América debería seguir esa historia, debe estar muy pendiente. Y los latinoamericanos deben estudiar el caso y realmente tirar sus propias conclusiones sobre su futuro y no dejarse llevar por emociones en las próximas elecciones. Yo creo que eso, el ejemplo venezolano muestra muy bien de que tenemos que tomar la política en serio. Así es, y vamos teniendo ya ahí una ciudadanía, una población empobrecida, maltratada brutalmente, económicamente, psicológicamente y de distintas formas, que yo llamo un país secuestrado. Pero a los migrantes no les llamo migrantes, les llamo expulsados. Han sido expulsados por el sistema económico y el sistema político, y hay la probabilidad de que otros más sean expulsados. Pero dentro de esa expulsión, por lo menos es mi humilde opinión, que me atrevo a compartir, también hay operadores de los servicios de inteligencia, operadores de contrainteligencia, de las Fuerzas Armadas, de la seguridad del Estado, de la policía y del partido venezolano, siguiendo la estructura, que eso es el corazón de este régimen, que no es solo populista, sino que tiene un corazón hecho a la medida de un partido de centralismo democrático. Listo, Manuel. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu contribución, Sandra. Te deseo un excelente viaje y que nos sigas apoyando e ilustrando con tus conocimientos. Espero verles pronto y también que se den un saltito aquí por este raro país que se llama Perú. Muchas gracias. Gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR